Historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos, gracias por el honor para mí, de sus llamados, de sus comunicados, de sus likes, de sus campanitas. No se les olvide activar la campanita cuando se suscriban para que tengan ustedes la debida información cuando su servidor suba otro video más, ustedes estén enterados de dicha información. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo, eh, por sus comentarios, por sus recomendaciones. Gracias por solicitarme esas visitas a los museos, al castillo de Chapultepec, a intervenciones, a sitios históricos, y que su servidor sea la guía que les dé la visita a estos lugares, a estos recintos sagrados de la historia, pues para mí no tiene precio. Muchísimas gracias, valoro mucho esa intención. Nos vamos a ir poniendo de acuerdo porque obviamente, bueno, pues nos tenemos que organizar cada uno con nuestras actividades, pero para mí sería un placer que de este grupo, de este canal y de este programa de la historia no contada, de este canal de YouTube, podamos ir un número de personas, no muchos, si son muchos tendrían que ser en varias visitas a diferentes museos, pero dentro de sus peticiones no deja de pasar desapercibido ni por alto eh, todo lo que es el Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano que todavía a muchos les causa esa extrañeza, ese sentimiento, ese dolor de haberse perdido y de la forma en que se perdió y terminó. Y aparte de ello, pues algunas personas todavía añoran que esto regrese. Pero bueno, no nos pongamos tristes y vamos a los datos históricos. Este programa se llama Datos Curiosos sobre el Segundo Imperio. Remontémonos a la sala de pianos hoy en día en el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Pues esos dos pianos que se conservan ahí, uno de ellos, el que es de madera de color claro, jaspeada, esa madera se llama ojito de pájaro. Ese piano perteneció al emperador Maximiliano y precisamente en la tapa del piano tiene el monograma, su monograma, ya como emperador de México, la M y M, que decía Maximiliano Imperator Mexicanorum o Maximiliano I de México, también se puede leer así. Y el otro piano, el que es negro, era de la emperatriz Carlota. Los dos fueron regalos de Luis Napoleón III, emperador de Francia, y de su esposa, la emperatriz doña Eugenia de Montijo. Pero hablemos también una de las joyas tan importantes que se conserva en el castillo de Chapultepec y que muchos también conservan en sus colecciones particulares por las razones que voy a explicar, no porque hayan llegado malavidas a ellas, no, sino simplemente, por ejemplo, ese centro de mesa que vemos en el comedor, que ya tiene la marca hoy en día del RM de la República Mexicana, que lo manda a poner Porfirio Díaz en todo el castillo de Chapultepec, para que a todos los invitados y toda la gente que ahí laborara les quedara muy claro que era la República Mexicana, precisamente después de esa segunda república restaurada por don Benito Juárez. Bien, pues ese centro de mesa tan maravilloso que vemos, que hasta parece de plomo, que hasta parece sucio, pues no, es de plata. Es de plata y está hecha por la casa Christophe de París. Y precisamente existieron tres centros de mesa, el cual mide 3 metros de largo, y uno de ellos fue para el Palacio Imperial de México, hoy Palacio Nacional, el otro era para el Palacio Imperial de Chapultepec, precisamente en el castillo, y el último para la casa eh, de verano o la casa de descanso imperial, que sería en Cuernavaca, el Palacio de Cuernavaca.
Desde el salero hasta el centro de mesa de todo lo que se trajo a México de París, suman, o fueron, mejor dicho, 4.935 piezas. Hoy en día el castillo solo cuenta con 300 de estas piezas. Ahora bien, antes de que se embarcaran estas piezas a México, para los emperadores de México, la Casa Christoph organizó una exposición de esta vajilla tan hermosa para que los parisinos, pero sobre todo las casas imperiales y las casas reinantes en Europa, conocieran el trabajo de esta casa Christoph de París. Y una vez que se hace esta exposición, poco más o menos 15 días, es cuando ya se embalan y se embarcan hacia México por barco las piezas de esta vajilla. Ahora bien, en la parte pictórica, las pinturas de los retratos que aparecen en el castillo de Chapultepec, los tondos, las piezas grandes de cuerpo entero, fueron pinturas, retratos realizadas por el maestro Santiago Rebull Gordillo. En sí, déjenme decirles que las pinturas que hace Rebull le gustan más al emperador que las que hace Francisco Javier Wintenhaler, que es el que retrata esos dos retratos precisamente que están en la sala de pianos, los hace Wintenhaler, y aquel retrato donde también está el emperador de frente, Maximiliano, le gusta tanto que lo manda al castillo de Miramar, ahí en Trieste, Italia, pero ese lo hace Rebull. Y existe otro pintor retratista mexicano que estudia precisamente con el barcelonese, que nació en 1810, Pellegrín Clavé, que es el maestro Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez realiza copias de los retratos de Rebull y otros retratos también mandados a hacer por el emperador. En el aspecto de pintura siempre hubo una gran calidad que al emperador le encantaba. Y bueno, cuando el emperador Maximiliano sale de la capital el 13 de febrero de 1867 con destino a Querétaro, le ordena al padre Fischer, Agustín Fischer, se menciona por ahí que era su confesor, pero a él lo mandata que venda cualquier cantidad de objetos relacionados tanto con el Palacio Imperial de México, o sea, Palacio Nacional hoy en día, como el Palacio Imperial de Chapultepec. Y entonces Fischer cumple la encomienda, obviamente a veces malbaratando algunas cosas, y le logra reunir 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos se los hace llegar a Querétaro al emperador, porque el emperador necesitaba disponer, cuando ya viene ese sitio de Querétaro, todos esos días que dura, necesitaba mantener a sus soldados, tenía que comprar armamento, comida, uniformes, vestido y precisamente, sobre todo la alimentación que es diaria, y pagarles algún sueldo a su ejército imperial. Cuando muere Maximiliano, el presidente Benito Pablo Juárez García, o sea, Benito Juárez, pasa una noche, antes de entrar a la Ciudad de México, pasa una noche en el castillo de Chapultepec, junto con la gente que lo seguía, con su séquito, pero caminando por el castillo, viendo qué era lo que había quedado, qué era lo que se había vendido, lo que no, pues precisamente con don Sebastián Lerdo de Tejada, precisamente le dice, en virtud de que el erario está vacío, que se vendan todos los objetos del archiduque, perdón, y precisamente se cumple la orden. Ya después, al día siguiente, entra Benito Juárez a la capital el 15 de julio de 1867. El triunfante, que es cuando se encuentra al general Porfirio Díaz y también le entrega una cierta cantidad en peso oro. Y bueno, es ahí donde ya se restaura la Segunda República hasta la muerte de Juárez, que va a ser en 1872.
Quiero aclarar esto de lo de Benito Juárez, que pasa una noche en el castillo de Chapultepec, porque Juárez no vivió, nunca vivió, ni antes ni después, en el castillo. Juárez vive en Palacio Nacional y ahí es donde va a morir. Pero antes de entrar a la ciudad, pues les cae la noche y no tenían a dónde llegar, y entonces es ahí donde pasan la noche, una noche en el castillo de Chapultepec. Estaba todo feo, todo ratoneado, eh, ratoneado en el aspecto de que sí había ni fauna nociva y muchas cosas se las habían robado. Pero de las obras que hizo el emperador Maximiliano I de México, pues una de ellas es crear el Paseo de la Emperatriz. Después se llamó primero el Paseo del Emperador, después Paseo de la Emperatriz, y ahora mejor conocido como Paseo de la Reforma, gracias al presidente Juárez, que después de la restauración de la Segunda República en 1867 va a ordenar que se llame así, precisamente Paseo de la Reforma. Regresa el famoso chimali a México. El chimali en náhuatl quiere decir escudo. Es un escudo, es un objeto de arte plumario y piel de ciertos animales ya extinguidos, que era usado por los militares para su defensa, por los militares mexicas, y precisamente gracias a la Casa de Austria y con España logra precisamente traer ese chimali y repatriarlo, porque ese chimali estaba fuera de México desde el siglo XVI y regresa a México en el siglo XIX. Ahora bien, gracias también a las gestiones de Maximiliano con España, logra repatriar las cartas relación de Hernán Cortés. Todos esos informes que Hernán Cortés le redacta a Carlos V, esas cartas relación que no llegan a España, llegan a Alemania, que todavía no era Alemania, pero bueno, llegan allá porque Carlos V era rey también de allá. Entonces es donde llega el famoso penacho y otros regalos que le llegan. Bueno, las logra repatriar también Maximiliano. Y precisamente él promueve la conservación del patrimonio histórico de las pirámides de Teotihuacán o Teotihuacán. Entonces, porque estaban muy deterioradas, no tenían la atención debida, y bueno, el emperador ciertamente le gustaba la historia y le gustaba precisamente la historia de México, y gracias a él se logran rescatar muchas situaciones allá en Teotihuacán que estaban por perderse. Y funda también la Academia Imperial de las Ciencias y la Literatura. Entonces, son unas cuantas de las muchas cosas que hace Maximiliano junto con la emperatriz, así como el Museo Histórico de Mérida, que por ahí hace poco tuve en mis manos la carta que le hace la emperatriz al que dejan encargado allí en Mérida, en Yucatán, agradeciéndole la felicitación por su cumpleaños y agradeciéndole la disposición para la encomienda que su esposo, el emperador, le ha dado de cuidar y de llevar a cabo ese proyecto de museo. Pero pues lo veremos en otra historia y les daré lectura a esa carta que tuve en mis manos. Amigos, amigas, hasta aquí llegamos en este programa. Yo les agradezco su amable atención, agradeciéndole su apoyo. Denle like, gracias a sus comentarios, activen la campanita y no me queda más nuevamente que agradecer su atención. Gracias y nos vemos a la próxima. Su amigo Ricardo Trillanes se despide de ustedes. Muchas gracias.